Bien, hoy voy a predicar sobre el miedo. Uy, qué miedo, ¿no? Uy, qué miedo. A ver, el miedo es una cosa muy extensa, una cosa, un sentimiento, una emoción, algo más que eso, ¿sí? Una injerencia del diablo, muchas veces, una injerencia de nuestra carne, siempre, en fin. eh, es imposible definir el miedo y hablar sobre el miedo de forma absoluta en una sola predicación. Por lo tanto, dedicaré mis próximas 20 o 30 predicaciones hablando sobre el miedo. No, tranquilos. De momento espero solamente, a menos dar los rasgos más importantes y sacando las conclusiones primeras que se puedan sacar sobre este tema y cada uno que haga su capuzallo, en definitiva es de esto. Porque os voy a decir una cosa, el sentir miedo muchas veces depende de cada uno. Pero bueno, no me voy a anticipar. Vamos por partes. El miedo, vamos a hablar sobre él. Uno de los grandes enemigos del ser humano es el miedo. Y me gustaría que de verdad busquemos el entender esto y captar toda la esencia de ello, porque es la verdad. El miedo es uno, yo voy a decir el principal, porque no voy a decir eso, pero está en primera línea de salida, ¿eh? El miedo. Uno de los principales problemas, peligros, enemigos que en concreto el ser humano tiene. Hasta los demonios tienen miedo, ¿eh? ¿Verdad? Di que sí, porque la palabra lo dice, ¿eh? Que el diablo cree, pero tiembla, ¿no? Entonces, el miedo es una característica de las criaturas. Los animales tienen miedo. Yo no sé si las plantas tienen miedo, no sé. Ah, no sé, porque hay alguno que habla con las plantas y se casa con un árbol, o sea que no lo sé. Pero eh, las criaturas en general, más o menos pensantes, o bueno, los animales no piensan, pero tienen un cierto cerebro, una cierta, eh, no sé si alma no creo, pero algo tienen. No sé. Ya le preguntaré el próximo año que vea a ver qué es lo que tienes tú. Que no me va a contestar, ese es el problema. Entonces, pero sí tienen miedo, ¿verdad? Es una característica de la caída. Y veremos que es la primera característica de la caída. Pero antes de eso, eh, el problema del miedo no es si se siente o no se siente. El problema es si uno se deja dominar por él. Sentir miedo alguna vez es normal dentro de la anormalidad que nos toca vivir en este mundo caído. Pero es así, entra dentro de los parámetros normales, naturales, sentir miedo. El asunto es qué hacemos con ese miedo, porque si dejamos que el miedo nos domine, entonces ahí tenemos el problema. No solamente es el miedo, sino que ese miedo nos está dominando. ¿Me seguís? Vale. ¿El miedo qué hace? Muchas cosas. Ninguna buena. Ninguna. Condiciona, esclaviza, subyuga, paraliza. Es una atadura que no permite la libertad de la persona. ¿Vale? Cuando uno está dominado por el miedo, ¿es libre? No, no va a ser libre, está dominado. Tú no puedes ser libre y estar dominado a la vez. O sea, tendrás que elegir, por decir, una cosa o la otra, pero no pueden ser las dos cosas a la vez, ¿eh? El miedo generalmente es una de las armas preferidas del enemigo para dañar al hombre y aún al cristiano. Bueno, eso es lo que quiere. Vamos, es la herramienta suya, el instrumento suyo principal o de los principales para hacer daño al Hijo de Dios, a los hijos de Dios. ¿Nos gusta eso? No. ¿Queremos eso? No. Pues tenemos que aprender cómo combatirlo, ¿eh? Es menester aprender cómo funciona y cómo liberarse de él, del miedo. Vamos a ver, como dije antes, cómo empezó esto del miedo. Porque uno dirá, bueno, sí, es antiguo, pero a lo mejor no es tan antiguo. No, no, es tan antiguo como que fue la consecuencia directa, como dije antes, de la caída del hombre. Bueno, hubo muchas consecuencias, pero la primera que vemos ahí, prácticamente la primera, es el miedo, ¿eh? Así que leemos la palabra del Señor en Génesis,
pero la serpiente, a ver si está hablando de desobediencia del hombre, sí, entonces es 3:1, 3:1 en adelante, ¿vale? Leemos ahí, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Aquí hay que decir una cosa ya de paso, la serpiente no es el diablo, pero que el diablo tomó la naturaleza o la forma, o yo no sé qué exactamente de la serpiente, eso sí, ¿vale? Bien, dicho de paso. Que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, que las serpientes no hablan, sabéis eso, ¿verdad? Pero el diablo sí. Le dijo, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, porque eso es lo que Dios había dicho a Adán y Eva, que no tenían que comer, ¿verdad? Y desobedecieron, como ya sabéis. Qué osado es el diablo, ¿no? ¿Con qué? ¿De verdad? No me lo puedo creer, que Dios os ha dicho esto, si es mentira. Qué osadía la del diablo. Entonces vemos que cuando va a haber una actuación del miedo, cuando va a venir el miedo, antes pasa algo. Antes pasa algo que provocará ese miedo. Algo que nos hará perder la seguridad. ¿Verdad? Nos meterá, nos encajonará, intentará meternos en una situación en que no veamos salida. Pongo el peor de los casos. Algo muy gordo, muy grande. ¿Verdad? Con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Bueno, eso fue antes de la caída, claro, pero ya por ahí iba condicionando el diablo. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Qué ingenuidad, ¿no? O sea, ¿cómo hablas con el diablo? No hables con el diablo, no sirve de nada. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Y aquí, de nuevo, el diablo diciendo, no moriréis, contradiciendo lo que Dios había dicho. O sea, Dios dijo una cosa y el diablo la contraria. Sino que sabe Dios, o sea, pone en la mente y en la boca de Dios, en la persona de Dios, pensamientos que no eran de Dios, pero él dice, el diablo dice como si eso era de Dios, genuino de Dios. O sea que Dios estaba engañando a Eva y estaba engañando, o sea, al revés, es el mundo al revés, ¿os dais cuenta? O sea, el diablo lo que hace es engañar, pero lo que transmite es, no, yo soy aquí una serpiente muy buenecita. El que os engaña es Dios, y Dios, escuchándolo, viéndolo, consintiéndolo. A veces los caminos del Señor son inescrutables, ¿verdad? Tantas veces. Ahí tenemos a Job, ¿no? Por lo tanto, hermanos, tantos ejemplos nos da la palabra de estas cosas, ¿no? No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos. Hombre, sí, desde luego que sí. Y seréis como Dios. Ah, eso sí que no. Sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, ¿no? Bueno, eso ya sabemos. No quiero profundizar demasiado ahí porque es el miedo de lo que quiero hablar. Y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y ahí tenemos el feminismo hoy en día, ¿no? ¿Verdad que sí? La exaltación de la mujer sobre el hombre, básicamente es eso. Las mujeres empoderadas, ¿verdad? O las mujeres empoderadas. Yo escuché eso por la televisión cristiana, en un programa cristiano, diciendo, las mujeres empoderadas. Yo me quedé a cuadros. Digo, ¿esto qué es? Estamos asimilando los conceptos del mundo. No puede ser. No existen las mujeres empoderadas. Existen las mujeres y existen los hombres. Punto. Eso dicho de paso. Y tomó de su fruto. ¿Quién cayó primero? Cayó, no, de caer, quiero decir, no de callarse, sino con Y, de caerse, la mujer. Pues no están tan empoderadas, ¿verdad? ¿No? El cual, la cual comió y dio también a su marido. Su marido tampoco estaba muy empoderado. Ah, todo hay que decirlo. Porque hizo caso a la mujer. ¿Os dais cuenta? ¿Os dais cuenta, verdad? Así que aquí no hay nadie empoderado, ¿vale? Nadie. Solo Dios está empoderado. El cual comió así como ella. Igual.
Y ahí está la cosa, ¿no? Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Lo primero que se dieron cuenta es que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Hicieron algo al respecto, ¿verdad? Vale, tened eso en mente. Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Qué necedad, ¿verdad? Y eso que habían sido sin pecado, tenían todo el conocimiento, y fíjate cómo se comportaban. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Nunca había tenido miedo. Ahora sí tenía miedo. ¿Antes? No. ¿Ahora? Sí. ¿Antes? No. Ahora sí. Y tuve miedo, porque estaba desnudo. Mentiroso. Mentiroso, no es por eso. Y me escondí. Ya te lo digo. Se escondió porque tenía miedo, no porque estaba desnudo. ¿Y por qué no estaba desnudo? Porque se había puesto delantales y se habían puesto ropa. No estaban desnudos. ¿Me entendéis? Así que esto mucha gente no se ha dado cuenta. Pero mira, os lo digo yo. Pues ahí está. Adán mintió a Dios. La razón, ¿por qué te escondes tú? Porque estaba desnudo. No, tú no te estás escondiendo porque estabas desnudo. Porque te pusiste delantales y te pusiste hojas de lo que sea y os tapasteis. Ya estabas tapado. Esa no es la razón. Te escondiste porque tenías miedo. ¿Y por qué tenías miedo? Ya sabemos por qué, ¿verdad? Por la desobediencia. Bueno, pues vamos a acabar de leerlo. Y tuve miedo porque estaba desnudo. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? Bien, entonces es la primera vez que la Escritura menciona el miedo, hermanos. ¿Verdad? Es la primera vez. Ya ahí, en el Génesis, no habían vivido mucho tiempo, ¿verdad? Algunos dicen que unos 7 años, yo no sé. Pero ahí, lo primero que experimentaron, negativo, ¿cómo se llama? Una emoción mala, fue el miedo. ¿Y el miedo a quién? A Dios. No temor de Dios, que es muy diferente, sino temor culpable. Y lo disfrazaron con que estaban desnudos y cuando no lo estaban. Lo habían estado, pero inmediatamente se vistieron de cosas, con cosas. Por lo tanto, mintieron a Dios. Así que el miedo puede llevar fácilmente a la mentira. Intentar mentir a otros porque tienes miedo. Tantas veces pasa eso, ¿verdad? Vale. Pues eso es lo que hemos estado viendo. Ahora vemos aquí el agudo contraste, ¿no? Dios, que es luz, ¿verdad? En la luz del día, en contra de Adán y su mujer, buscando la oscuridad, huyendo de su presencia. ¿Por qué? Porque tenían miedo. Dios hablando a la luz del día, paseándose por el jardín del Edén abiertamente, porque Dios es luz. No tiene que esconderse. No solamente no se esconde porque tiene todo el poder, es que no se esconde porque es santo. Ahí, en su creación. Claro que Dios ya sabía todo, pero habla a Adán como si él no sabía, ¿no? Como que Dios no sabía. Claro que sabía todo, pero habla a su nivel, ¿no? Y ahí hace que Adán muestre sus reacciones, ¿no? Y ahí está su reacción justo después de la caída. Mentir a Dios. ¿Por qué? Porque tenía miedo, porque había desobedecido. Desobediencia, miedo, mentira. Desobediencia, miedo, mentira. La excusa y mentira de Adán fue la de decir al Señor que tenía miedo por estar desnudo. Cuando el versículo 7 que hemos leído dice, cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales.
¿Cómo se puede ser tan zafio, ¿no? Intentar engañar a Dios, o sea, ¿verdad? Pues cada vez que pecamos intentamos engañar a Dios si no nos arrepentimos. Así que más vale arrepentirse. ¿Eh? Así que vemos que una de las razones del miedo es el pecado. No en vano leemos en 1 Juan 4:18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Clarito, ¿verdad? En el amor. ¿Qué es el amor? Es andar transparentemente delante de Dios. Es la primera acepción de lo que es amor, amar. Porque ¿cuál es el mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Es la primera acepción. Por ejemplo, con a ti mismo, pero lo primero en cuanto a Dios y respecto a Dios es eso. Por lo tanto, quien anda rectamente, abiertamente delante de Dios, ¿tiene que temer? No. Y si tiene la tentación de temer algo, puede decidir no temer. ¿Y por qué? Porque está andando delante de Dios. ¿Por qué Adán no pudo hacer eso? Porque no andaba delante de Dios, había desobedecido a Dios. De eso veremos más luego. El miedo puede ser consecuencia de tener una mala conciencia. No digo que sea la única causa, no lo es. Pero esa es una causa, desde luego, por tener mala conciencia. La mala conciencia genera miedo. Pero por eso es necesario que nos acerquemos a Dios, como está escrito, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. ¿Verdad que lo dice? Hebreos 10:22. Con corazón sincero, es lo primero. Hay que conseguir, buscar, tener un corazón sincero. Aunque eso nos puede llegar a perjudicar en lo natural. Pero buscar lo que es la verdad, con sabiduría, pero lo que es la verdad. Porque si buscamos egoístamente nuestro bien, porque todo acto contrario a lo que estoy diciendo es egoísmo. Entonces, el que actúa egoístamente y por lo tanto se aparta de la luz, pues es imposible que pueda desarrollar un corazón sincero. No se puede. Es una cosa o la otra, hay que elegir. ¿Vale? En plena certidumbre de fe. O sea, ¿qué es la fe? Pues la seguridad de lo que se espera, ¿no? El estar ahí, según no, lo que yo creo es... Mira, nuestra fe va a ser probada. No hace mucho, pues una persona muy querida de mí y yo mismo, pues hemos sido desafiados en nuestra fe. Hemos sido desafiados y he sido bueno porque hemos vencido. Hemos vencido, ¿no? Porque siempre va a haber gente que va a venir a ti y quienes sean, ¿vale? Quienes sean, no importa, y te va a intentar meter en una tesitura de que tú tengas que elegir a quién creer. Si la verdad de Dios o el plato de lentejas que te está ofreciendo, por decirlo así. Y es fácil resbalar, ¿no? Pero es ahí donde tú ves y sabes si realmente tu fe está basada en la verdad, tu casa está fundamentada en la roca sólida y no en la arena. Así que Dios permite estas pruebas para que, no para Él, lo sabe todo, sino para que nosotros sepamos, demos cuenta qué tal es nuestra fe. ¿Eh? ¿Qué tal es? ¿Es una fe auténtica o no? Plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. Cuando andamos con el corazón sincero, en plena certidumbre de fe, entonces nuestros corazones son purificados de toda mala conciencia. Es obvio. El miedo por causa de una mala conciencia es destruido cuando buscamos arrepentidos el perdón de Dios. Porque caemos, unos más que otros, uno mismo cae a veces más, otras veces no cae tanto, otras veces cae más o menos, lo que sea, porque somos seres falibles. Pero lo importante es arrepentirse.
Es decir, a ver, he caído, sí, he hecho esto, o he dicho esto, o me ha pasado esto, lo que sea. Señor, me acabas de convencer de que he hecho esto. Pues, ¿qué hago con esto? Con esa patata caliente, ¿no? Me la quedo y no hago nada por miedo a no reconocer las cosas, o quizás, o por miedo a- a tener una inseguridad muy grande, porque me siento seguro como estoy y aquí me siento protegido. ¿O qué hago? ¿No? Confesarlo delante del Señor y arreglarlo delante de quien se tenga que arreglar. Y esa es la única manera de no proseguir en una mala conciencia, lo cual va a generar siempre, lo cual hará que tengamos miedo tantas veces. La persona que no tiene una conciencia limpia siempre tiene miedo, porque es ineludible, porque está insegura, se siente insegura esa persona, por muchas razones, pero es incompatible vivir en la luz y tener una mala conciencia. Si vives en la luz, vencerás al miedo. Si no, lo contrario. Primera de Juan 1:6-7 es clarísimo, ¿no? Si decimos que tenemos comunión con Él, con Dios, y andamos en tinieblas, bueno, pues andar en tinieblas es andar en mala conciencia, ¿eh? Mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, andar en luz significa andar juntamente con Dios, ¿eh? Como Él está en luz, porque Dios es luz, tenemos comunión unos con otros. Eso es una cosa, es una realidad. Y la sangre de Jesucristo nos limpia, su Hijo nos limpia de todo pecado. Queremos que nuestros pecados sean perdonados y vivir vidas que realmente den la gloria a Dios. Nuestros pecados son perdonados, pero no es lo mismo andar con mala conciencia que andar con una conciencia realmente resuelta delante de Dios. No es lo mismo. Y en la eternidad no va a ser lo mismo. De otra manera, ningún cristiano podía entrar en el cielo, claro. Pues si depende de nosotros solo, estamos apañados. Pero dependemos de Dios, pero Dios quiere que hagamos nuestra parte también. ¿Vale? Bien, el miedo puede ser también consecuencia de falta de fe. Bueno, el ejemplo hay muchos ejemplos en la palabra de Dios, muchos, muchos, muchos. Pero tenemos el de Juan 20:19-20. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, que es el día primero de la semana, el domingo, el domingo de resurrección, cuando Cristo resucitó, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, estaban escondidos. ¿Por qué? Porque tenían miedo. ¿Te das cuenta? Habían visto los milagros de Dios, de Jesús. Habían visto los milagros de Jesús. Habían visto, todo habían escuchado los testimonios de las mujeres que vieron a Jesús resucitado. Y aun así, seguían teniendo miedo de los judíos. Es verdad que no habían sido llenos del Espíritu Santo aún, pero esto es lo que estaba pasando. Estaban reunidos con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Entonces vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. ¿Pero qué es lo que habían tenido antes? Miedo. Jesús tuvo que atravesar la puerta y decirles: paz a vosotros, paz. ¿Qué es la paz de Cristo? El antídoto del miedo. El antídoto. ¿Sabes lo que significa antídoto? No voy a decir vacuna porque no hay que decir vacuna, no me gusta la palabra. ¿Para qué? El antídoto, ya con eso, ya queda bien. ¿Vale? Es lo que hace que el miedo se vaya, la paz de Cristo. Pero claro, para tener la paz de Cristo hay que andar con un corazón limpio, con una buena conciencia, un corazón con buena conciencia y todas estas cosas. Ese tipo de miedo solo se vence al creer la verdad. ¿Vale? La verdad es la luz que disipa las tinieblas. Implica un paso valiente de fe porque implica depositar la entera confianza en el Señor y dejar de parapetarse en los medios propios. Esta es una verdad como un camión. Yo para ser feliz quiero un camión.
La canción de Loquillo. Es así. Es grande como una montaña esta verdad. Implica un paso valiente de fe porque implica depositar la entera confianza. Escucha, para que tú y yo podamos confiar enteramente en el Señor, no basta con tener una fe teórica o un poquito más. No basta con decir, no, yo le creo a la Escritura, ¿eh? Sí, yo le creo. Hombre, claro, es que tienes que creer, pero es que ese creer a la Escritura tiene que ser probado y tiene que ser real. No solamente puede ser una cuestión emocional, que depende de las circunstancias, que depende si hoy sale el sol o no ha salido el sol, que depende de si me estoy llevando bien con mis amigos o con mi mujer o con mi marido o con mis hijos, o que depende de. No. Esa fe tiene que ser real y verdadera. Por eso Dios permite las pruebas, para que podamos entender cómo es nuestra fe y si realmente se basa en Dios o solamente es algo por ahí en medio, pero no acaba de culminar, no acaba de llegar al tope. Y habrá momentos en nuestra vida, posiblemente, en que tengamos que decir, Señor, si muero, me voy contigo. Yo no tengo y decido no tener ningún tipo de miedo a lo que me está pasando. Bueno, eso lo tuve que experimentar yo, ¿vale? Esa ha sido mi experiencia. Más de una noche. Y no es agradable, ¿vale? No es agradable. Llegó un momento en que dije, Señor, me da igual. Sea que viva o sea que muera, soy de ti. Y ahí cesó. Las veces que pasó, cesó ahí. La prueba cesó. Esto es mi experiencia, como la tuya pueda ser otra, o pueda ser similar, o lo que sea. Aquí a cada uno es diferente y Dios prueba de manera diferente y tal, pero Dios sí quiere probar a todos los cristianos para que cada uno podamos entender si nuestra fe es completa o no es completa. Y aun así yo no presumo de nada, ¿eh? Yo no presumo de que ya lo he alcanzado y que ya me da igual y que ya estoy volando y que me han salido alas. No, para nada. Dios me libre de creer una mentira así. Yo sigo sujeto como todos. Lo que haga Dios en mi vida es asunto suyo y que Dios me ayude. Pero quiero decir que aquí nadie puede colgarse ninguna medalla. Pero sí he tenido esa experiencia, la he tenido y es verdad. Y no voy a negarlo. ¿Vale? Si lo negara, estaría mintiendo. Entonces, Dios quiere llevarnos a un punto, sea en la salud, o sea en cuestiones de salud, o sea cuestiones económicas. Yo me acuerdo, siempre lo digo, que en esta iglesia llegó un punto en que no teníamos para pagar el local, no había manera humana de pagar el local. Los de Inglaterra nos dejaron abandonados, eso fue en el 2005, no había manera. Y yo dije, Señor, el local es tuyo, haz lo que quieras. Pero yo me acuerdo que fue una decisión del corazón, porque tiene que ser una decisión del corazón, ¿eh? No bla 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 bla. Tiene que ser algo genuino, intrínseco del corazón. Y cuando eso lo hacemos, entonces sí funciona. ¿Eh? Y luego ya, pues bueno, ya sabéis, seguimos en el local y lo pagamos. Ya está. Esa es la prueba. Entonces hay muchas cosas, hermanos, que cada uno sabrá, pero Dios te puede llevar a un punto en que tú tengas que decir, Señor, me lanzo, confío en ti. Y entonces ahí sí, los miedos desaparecen, porque ya no tienen dónde justificarse, no tienen dónde basarse. El miedo solo es efectivo cuando tiene pie donde apoyarse, donde tiene un elemento donde apoyarse. ¿Eh? Pone pie en pared, ¿eh? Y ese pie en pared, esa sujeción que tiene el miedo, es ni más ni menos que la que nosotros queramos darle. En definitiva es así. Es la que nosotros queramos darle. O confiamos en Dios o confiamos en no sé qué, lo cual va a producir miedo. Porque sabemos que eso no es suficiente.
Por eso digo, implica un paso valiente de fe, porque implica depositar la entera confianza en el Señor y dejar de parapetarse en los medios propios. Los medios propios es nuestra seguridad natural, porque somos seres humanos. Pero eso no justifica nada, ¿eh? Estoy hablando de lo que nos pasa. La realidad es esa, que al ser seres humanos tenemos la tendencia a confiar en nuestras posibilidades. Y hay gente que tiene muchas posibilidades. Y eso es un gran engaño. Porque las posibilidades humanas, personales de cada uno, no sirven para nada delante de Dios. No sirven para nada. Pero hay cosas que a lo mejor podrás solucionar por tus medios y Dios lo va a permitir. Y está bien. Pero ¿qué pasa cuando Dios permita algo que sea demasiado grande y que tú no puedas, ni tú ni yo podamos usarlo para obtener realmente lo que queremos y que sabemos que Dios quiere, por ejemplo, darnos salud o lo que sea? Pues ahí es donde tenemos que decir, Señor, yo ya no puedo más. Pero esto está entregado a ti, Señor, haz tú lo que tengas que hacer. Y de corazón, genuino. ¿Vale? Bueno, vamos a ver algunos ejemplos malos, porque los hay también, ¿eh? El mal ejemplo de Pedro. Pedro, el primer papa. ¡No! ¿Sabes quién fue el primer obispo de Roma? Porque habían obispos, en cada ciudad había un obispo, ¿no? Un pastor. Uno que se llamaba Lino. Lino, sí. Lino y sus hermanos. Uno de ahí, un normalito, o sea, gentil, Lino. Ahí está, la epístola a los romanos, ahí habla de Lino. Pues según la tradición, pues este fue el primer, no papa, porque los papas vinieron 7 siglos más tarde, o sea que no. No sé por qué estoy diciendo esto. Ah, pues está hablando de Pedro. Vale. Entonces, Pedro, una variante de ese miedo es el miedo o temor al hombre. Uy, qué poderoso es este miedo. El que pensarán, el que dirán, el que dirán, el que pensarán. Y ahí lo vemos, ¿no? En Pedro, ¿no? Pero cuando Pedro vino a Antioquía, eso es Pablo hablando, le resistí cara a cara porque era de condenar. ¿Exageración? Sí. ¿Un hebraísmo? Sí. Pero para que entendamos lo mal que lo estaba haciendo Pedro. ¿Eh? Eso ya se vio también cuando Pedro negó al Señor 3 veces. No, sí, este es el que estaba ahí con este que van a crucificar. Yo no. Pero bueno, ahí 3 veces le negó al Señor. Pero podemos entender que ahí Pedro, con que no había sido llenado todavía del Espíritu Santo, pues tenía ciertas carencias. Vale. Pero es que aquí ya estaba lleno del Espíritu Santo. Así que, hermanos, en teoría no nos libramos nadie. Porque Pablo tampoco era perfecto, ¿eh? Pero tenemos que buscar la perfección en Cristo. Así que no hay excusa. Los malos ejemplos nos sirven para hacer las cosas correctas, no para recrearnos y decir, bueno, ellos también pecaron, pues ya está. ¿Eh? No, ni mucho menos. Vamos a ver qué sigue diciendo. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, Jacobo era de los, no judaizantes, pero sí de los judíos, ¿verdad? Comía con los gentiles. Antes de que, de nuevo, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, Jacobo era el hermano del Señor, era el pastor de Jerusalén, medio hermano del Señor. Muy judío, ¿eh? Muy judío. Pedro comía con los gentiles. ¿Eh? Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. ¿Eh? Uy, ¿qué es eso? Temor al hombre. O temor de hombre, o temor al hombre, como quieras llamarle. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. ¿Te das cuenta? Eso se contagia. El que teme al hombre, pues es como una manzana podrida en medio de un cesto de manzanas que aún no están podridas, pero que va a podrir. O puede podrirlas. No podemos temer al hombre, hermanos. A ver, no. Y vamos a tener que tomar decisiones en nuestra vida que van a ser difíciles. Y Dios lo va a permitir.
¿Por qué? Entre otras razones, para que venzamos el temor al hombre. Porque hay que hacer lo que hay que hacer. ¿Me entendéis? Porque lo que prima es el amor a Dios. Lo que prima es el amor a Jesús. Por encima del amor a cualquier otro, por muy querido que sea. ¿Verdad que sí? Ahí tenemos el principio. El que ama a hijo, a hija, o a padre, o a madre, o tal, más que a mí, no es digno de mí. Ahí tenemos el principio. Está claro, muy claramente establecido. Y el Señor se estaba refiriendo solamente a la familia, se estaba refiriendo a amigos, a gente en general, gente que tiene una implicación en tu vida, lo cual está bien. Pero si uno busca el agradarles a ellos por encima de agradar a Dios, ahí es donde está actuando ese temor al hombre. Y mira Pedro, era digno de condenar. Así que tenemos que revisar muy bien cómo estamos andando, hermanos. Tenemos que revisar muy bien cómo estamos andando. Si estamos andando en verdadero temor de Dios, que luego veremos, o estamos realmente andando hasta cierto punto con temor al que dirán, al que pensarán, a no hacer daño. Cuando a veces vamos a tener que hacer daño. No va a haber remedio, más remedio. No digo siempre, digo que a veces sí. Porque si nos ponen la disyuntiva de o agradar a Dios o agradar al ser querido, cuando es incompatible, agradar a Dios es lo que hay que hacer. ¿Haremos daño al ser querido? Sí. Sí, sí, indudablemente. Pero cuando la tesitura sea esa, de ¿es una cosa o es la otra? Pues habrá que hacer lo que hay que hacer. ¿Y que Dios nos va a poner en una situación así? Yo creo que sí. Cuantos más años vivas, más probabilidades va a haber. Pero no podemos jugar. No podemos estar pretendiendo agradar a Dios y al mismo tiempo agradando a otros, cuando no puede ser. Cuando no puede ser. No sé si me explico. Ejemplos hay para aburrir. Podríamos hablar de ejemplos muchísimos. Un ejemplo claro es el de Pedro. Y ya la vida nos va a enseñar estas cosas, nos va a ir guiando en estas cosas y vamos a saber cuándo estas cosas son así y qué hay que hacer. Pero Jesús es primero. ¿Queremos ser dignos de Jesús? Pues eso es lo primero. Pero fíjate Pedro, ¿no? Cuando no estaban los judíos, comía con los gentiles sin ningún problema y seguramente les diría, no, y esta es la ley de Cristo, la ley de la libertad. Y tenía razón, esta es la ley de Cristo, la ley de la libertad, puedo comer con vosotros, ningún problema. ¿Por qué? Porque Cristo dio su vida y ya no hay judío, ni gentil, ni nada. Esas son palabras de de Pablo. Pero es igual, él también seguramente las diría. Y no hay hombre y mujer y tal, no es cita, ni griego, ni libre, ni esclavo, ni nada. Así que podemos comer. Sí, es verdad, sí, sí, pero llega Jacobo, o los de Jacobo. Bueno, lo que os dije, si eso yo ya, si eso yo ya. Pero no quieres comer con nosotros, Pedro. Es que no tengo hambre. ¿Ves? El miedo lleva a la mentira. Porque es así. Porque es inevitable. Cuando uno claudica delante del miedo, en este caso del miedo al hombre, fíjate qué poco temor de Dios tenía Pedro en ese entonces, ¿eh? Cuando uno hace eso, por eso dice Pablo que era digno de condenar. Cuando uno claudica bajo ese temor y te piden explicaciones, como Dios le pidió explicaciones a Adán, acordaos, Adán mintió a Dios. Y seguramente, no lo dice aquí la escritura, podemos imaginar que Pedro les mintió a los gentiles y les puso excusas, mentiras. Es que estoy ayunando. Podemos imaginar eso. O es que estoy ahora en unos días sabáticos de comida.
¿Y eso dónde está escrito? Pues una buena idea, ¿no? Pues que estoy engordando y tengo necesidad de adelgazar un poco porque, oye, mi mujer no me va a querer. Tengo mujer, ¿no? Sí. Sí, porque tenía una suegra, sí. ¿Eh? Y yo no sé lo que dirían los gentiles, pero los gentiles seguramente se quedaron así, con la boca abierta y con los ojos espatarrados, como dice Ascensión. Porque claro, y este es el Papa Pedro, este es el Papa, ¿eh? ¿Eh? Hermanos, no puede ser, no puede ser. Tenemos que andar en la verdad, aunque duela. Te voy a decir una cosa, la verdad duele siempre. Siempre duele la verdad. Pero Dios es verdad. Así que conviene que andemos como Jesús anduvo, ¿verdad? ¿Verdad? Como comentario diré, este es el ejemplo clarísimo de temer la opinión de los demás por encima de lo que es verdadero y justo. Nunca un verdadero hijo de Dios debe proceder de este modo, siendo así el creyente estará siempre esclavizado a la opinión de los demás. Y esta no es la voluntad de Dios. Otra cosa es hacer las cosas por amor a los demás. Vale, eso está bien, pero cuidado con las exageraciones. Porque a lo mejor nos podemos confundir y estamos pensando que no, yo no quiero ofender a los demás o yo no quiero dañar a los demás y no quiero hacerles daño. Vale, muy bien, genial, esto es genial. Pero cuidadito que a lo mejor no es exactamente del todo esta la motivación, sino que realmente puede haber ahí algún atisbo, algún detalle de miedo de lo que los demás puedan pensar. ¿Sabes? ¿Qué van a pensar de nosotros? ¿Qué van a pensar de ti? ¿O de mí? ¿O de quien sea? ¿Qué van a pensar? ¿Vale? Entonces, que nos aseguremos de que realmente los motivos son puros. Amén. Temer a los demás, temer al hombre, eso no es de Dios. Bajo ningún concepto. El miedo jamás deberá dirigir nuestras vidas en modo alguno. ¿Está claro? El miedo irracional. Ah, Miguel, pero eso es de los animales. Sí, pero nos comportamos como animales tantas veces. Proverbios 28:1. Huye el impío sin que nadie lo persiga. ¿Por qué huye? Porque tiene miedo. Nadie le persigue y huye. ¿Eh? Mas el justo está confiado como un león. ¿Por qué? Porque no tiene miedo. Esta es la enseñanza, ¿vale? Este es un tipo de miedo típico de los animales que no pueden analizar ni pensar, consecuencia de la caída. Lastimosamente también lo experimentamos los humanos. Es un miedo que no tiene motivo o razón de ser, pero que se produce y se acepta. Ese es el problema. Cuando aceptas el miedo, cuando lo aceptas, estás ya bajo él. Cuando lo aceptas. Y a veces el miedo se presenta de manera que es, oye, tan lógica, tan natural, y ahí te atrapa. Es un miedo que no tiene motivo o razón de ser, pero que se produce y se acepta causando el daño subsecuente o consecuente. El impío, por su manera perversa de pensar, tiende a caer en esa trampa, pero el que teme a Dios no debería. De hecho, el que teme a Dios y sigue temiendo a Dios y teme más a Dios y sigue temiendo a Dios, llega un momento en que ya el miedo va disminuyendo. Estoy hablando de miedo, no estoy hablando de sana preocupación o a ver, lo normal, ¿vale? O tener un sentimiento de estar, pues eso, ocupado en un asunto buscando el resolverlo. No, eso no es miedo. Miedo es otra cosa, ¿vale? El miedo paraliza, acordaos de eso. El miedo se enseñorea de ti. Se enseñorea de uno, el miedo. De eso estoy hablando. La manera de combatir ese miedo es andando en luz y confiando del todo en Dios, como ya vimos, habiéndole entregado de veras toda nuestra vida. Cuando uno tiene miedo y no sabe por qué tiene miedo, pero tiene miedo y tiene miedo, mira, el típico miedo a la enfermedad. Eso es tan está en todas partes.
Extendido es la palabra que buscaba. Está tan extendido. Tener miedo, ay, a ver, ay, que tengo que tomarme la tensión. Y estás, y te va a tomar la tensión, y estás con la tensión arriba. ¿Por qué? Porque tienes miedo a tomarte la tensión. Bueno, esto le ha pasado a uno más de una vez. Miedos, y vencer eso, ¿se puede vencer? Sí, sí se puede vencer. Y todo lo que son miedos que son irracionales, porque al fin y al cabo, oye, si tienes la tensión alta o la tienes muy baja, pues te tomas una medicación y ya está, si tampoco es el fin del mundo. Pero el problema del miedo a la enfermedad es que se presenta como algo que, wow, que te avasalla. Hay gente que no tiene esos miedos, tiene miedo a otras cosas, ¿vale? Cada uno tendrá lo que tenga. Pero el miedo a la enfermedad, la aprensión, tener aprensión muy típico, ¿no? Estar ahí condicionado y súper preocupado. Algo de preocupación tiene que haber, porque si no, no seríamos humanos. Pero cuando ya es una cosa excesiva, cuando ya es una cosa que te controla, eso no es de Dios. Y ahí es donde... A ver, no es un tipo de miedo, ¿no? De salud. Pero vamos a ver, miedo a las cuestiones familiares. Yo qué sé, pues los hijos, o cualquier otro familiar, y estás ahí angustiado. ¿Tú crees que Dios quiere que estemos angustiados? O sea, yo entiendo que preocupados o sanamente preocupados, sí, por gente que pueda estar pasándolo mal, muy allegada a nosotros, que sea si son amigos o son familiares o lo que sea. Vale, eso es normal, pero cuando ya es una cosa que es exagerada, que te controla, que te angustia, ¿vale? Eso no es de Dios, eso hay que vencerlo, hermanos. Esto es un miedo irracional. Porque en definitiva lo que estás diciendo es, Dios no tiene el control sobre esto. Es así. O sea, hay una falta de fe inmensa. Tú lo que estás diciendo, en realidad, la realidad que estás viviendo, lo vivencial en ti en ese momento es, Dios en realidad no tiene control sobre esto. Y claro que te angustias así. Y tú dirás, no, yo como cristiano, yo sí creo que Dios tiene control. Sí, una cosa es lo que tú digas con tus labios, otra cosa es lo que realmente crees. Y es ahí donde Dios quiere que entendamos las cosas. Por eso Dios permite muchas veces situaciones angustiosas. No, situaciones en las cuales podemos llegar a tener angustia, quiero decir. No situaciones angustiosas. Porque la angustia es nuestra, no es de Dios. Porque justamente Dios tiene todo el poder para librarnos de la angustia. ¿Me entiendes? Oh, es que el enemigo... Yo sé que la Biblia dice que tenemos que echar demonios. Y es correcto, es bíblico. Pero no podemos admitir que los demonios tienen tal poder que hacen angustiar a un cristiano. Eso no puede ser. Ocurre, pero es porque no se ha desarrollado una creencia en Dios de que Dios tiene el control. Esto en cuanto al tema de demonios, que no quiero extenderme demasiado ahí. Pero, en definitiva, los demonios, son seres caídos. El asunto está en nosotros. ¿Nosotros a qué le estamos dando cabida? Este es el asunto. Le estamos dando cabida al poder de Dios, a que Dios realmente está en control, a que realmente esto está entregado al Señor, en que esta situación que no podemos nosotros controlar porque excede a nosotros, pero Señor, confío en ti, es tuyo, tú tienes control, lo creo, tuyo. O lo contrario. Y entonces las olas pasan como las ondas que dice David, ¿no?, por encima de nosotros. Y tenemos todo tipo de ansiedad de tenerte en mis brazos. No, eso es otra cosa, ¿verdad? Más de uno se ha despertado. No, hermanos, no puede ser. O sea, el cristiano no ha sido hecho cristiano para que esté padeciendo las cosas que padecen los impíos. Que un impío tenga ansiedad, tenga... a ver, decidme cosas así de tipo...
Depresión, ¿qué? Depresión, ¿qué más? ¿Eh? Estrés, es la palabra que buscaba. O es cuatro. Vale, todas estas cosas, que un impío esté experimentando estas cosas es normal, para eso es impío. Ya está. Pero que un cristiano tenga que estar, no digo experimentando, porque todos experimentamos alguna vez esto, pero tenga que estar sujeto, dominado, es la palabra, por todas estas cosas, no. No. Y decimos no. Y seguimos diciendo no. Y no es no. ¿Eh? Ahí sí. Ahí sí que no es no. Porque ¿qué es lo peor que nos puede pasar? Que salgamos de este cuerpo. Gloria a Dios. ¿Nos vamos con el Señor? Sea que vivamos o muramos, del Señor somos, ¿no? Por eso la manera de combatir ese miedo es andando en luz y confiando del todo en Dios, habiéndole entregado de veras toda nuestra vida. Va a haber tantas... quiero deciros una cosa que esto viene a colación. La mente. The mind. Everything is in your mind, dijo aquel. No sé si todo, pero mucho sí. Tenemos que aprender a dominar nuestros pensamientos. ¿Cómo se hace eso? Pues cuando te viene un pensamiento que no sabes tú que esto es, que no, el tipo que sea, decirle fuera. No. No darle cabida. No recibirlo. No recibirlo. Desecharlo. Desecharlo. Se va cogiendo la práctica. O sea, los pensamientos no pueden dominar nuestra mente. Nosotros dominamos los pensamientos. Dios nos ha dado una mente para que la usemos, no para que nos use a nosotros. ¿Me entiendes? Porque si no hacemos eso, estaremos bajo control mental. El enemigo va a tener bastante cabida. Y yo no te voy a decir ahora si está afuera, si está dentro, yo sé dónde está, da igual. No importa eso. Lo importante es que va a tener acceso, porque le estamos dando cabida. Si le damos cabida al enemigo, y lo va a aprovechar. ¿Qué pensáis? Lo que Dios permita, pero va a ser así. Pero en cuanto a la carne nuestra, funciona de la misma manera. Si yo a mi carne le doy cabida, ¿me sigues? Va a tomar mucho cuerpo en mí. Esa carne que está crucificada con Cristo, que es mortecina, que está medio muerta, no muerta del todo, porque si no ya tendríamos naturalezas ya renovadas, ahora no la tenemos, esa, la estoy avivando, la estaré avivando. ¿Sabes? Esto es como dar, mira, es el mismo ejemplo que dar rienda suelta a los sentimientos. Y uno tiene un sentimiento que es, vamos a decir, que no es lícito, pero oye, con que es agradable, le empieza a dar cabida. ¿Qué va a pasar? Que esa emoción va a crecer y va a causar el daño que pueda causar. Lo que hay que hacer es decir, no, esto es de Dios, no fuera. ¿Me entiendes? Puede ser cualquier cosa. No penséis mal. Puede ser cualquier cosa. Lo mal que pensáis también puede ser. Entonces, lo que hay que hacer es, estos pensamientos, los que sean, no les puedo dar cabida. No les puedo dar cabida. Si yo voy haciendo eso, y además respiras bien, también ayuda eso, verás como tu vida va a ir cambiando. Porque es así. Va a mejorar, vas a mejorar muchísimo. Eso y la determinación de seguir al Señor, de obedecer a Dios y de creer que Dios está contigo, no contra ti, sino contigo. Eso es muy tremendo ya. ¿Eh? Así es como hay que andar. Bueno, voy a darme un poco más de prisa. Juan 16, 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aflicción no es miedo irracional. Aflicción es lo que nos pasa todos los días. Pues yo tengo una aflicción que me levanto por las mañanas y me duele todo el cuerpo. Porque me ha estado doliendo todo el cuerpo pues toda la noche. ¿Eso me pasaba cuando tenía 20 años? No. Pero tengo 67 años. ¿Vale? Normal. Demasiado bien estoy. Normal que te duela la espalda, normal que te duela aquí, que te duela allá, o yo que sé qué. ¿Por qué? Porque el cuerpo va envejeciendo, es la ley de la entropía, hermanos, la segunda ley de la termodinámica. Por eso el evolucionismo es falso. Más falso
que un duro sevillano. ¿Por qué? Porque es todo lo contrario. Lo que pasa es que nos vamos deteriorando. Eso tiene que ver con la evolución, ¿verdad que no? Ya está. ¿Por qué digo eso? La aflicción. La mente también va un poquito ya. La aflicción. Claro que hay aflicción. Claro que hay. Pues el Señor lo dijo, tendréis aflicción, si lo prometió. No hace falta, Señor, que lo prometieras, ya lo sabemos. Pero confiad. Yo he vencido al mundo. ¿Qué entra dentro de la confianza? No tener miedo. Entre otras cosas, no tener miedo. Avanzar. Y hasta donde el Señor nos lleve. Amén. Lo contrario del miedo irracional es la paz de Cristo. Su paz a pesar de la aflicción, real o no, de este mundo caído, Él venció al mundo. El miedo siempre ha condicionado a los hombres, incluyendo a los creyentes, pero no ha de ser así. El miedo pierde su efecto sobre nosotros cuando depositamos nuestra confianza completa en el Señor, creyendo que Él tiene todo el poder y nos oye. Pero de verdad, creyendo de verdad, no teóricamente. Yo me acuerdo de uno que decía, no, yo soy un buen teórico, y luego se apartó de Dios. Hace muchos años de eso. ¿Por qué se apartó? Porque ya estaba apartado. Porque era teórico. Él mismo lo dijo. Bien, y aquí ya entramos ya en la solución. Temor de Dios. Proverbios 2:1-6. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, y si inclinares tu corazón a la prudencia, y si clamares a la inteligencia, y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares, y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová. ¿Qué significa? Que tenemos que poner de nuestra parte en buscar lo que es de Dios. Hacer nuestra parte. Acordaos cuando estuvimos viendo Segunda de Pedro, que fue hace 2 domingos, ¿verdad? Que es algo que Dios hace, la soberanía, pero también hay una parte que hacemos nosotros. Acordaos de lo que es la virtud. La fe, virtud a la fe, es decir, hacer que esa fe realmente sea válida. Pues es esto que estamos viendo, es hacer nuestra parte. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. No corras tanto. El temor de Dios es lo opuesto a todo tipo de miedo. Fíjate, estamos hablando de temor. ¿Cómo se entiende eso? Como dijo aquel, are a problem, are a solution. Un problema que es determinado, solución conforme al problema. La manera de combatir el miedo es con el temor a Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo es todo y tiene todo. Y es santo. De ahí lo del temor. A Dios. El temor de Dios implica dependencia total de Dios y por lo tanto rechazo de todo aquello que intenta amilanar, subyugar, atar, condenar, amedrentar, que eso es lo que el diablo hace y la carne también. Y no me da la gana. Salmo 17, 7-9. Muestra tus maravillosas misericordias, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. Guárdame como la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. De la vista de los malos que me oprimen, de mis enemigos que buscan mi vida. El temor de Dios es el antídoto al miedo carnal. Cuanto más temamos a Dios, menos miedo experimentaremos porque nos sentiremos más seguros bajo sus alas. Tan sencillo como eso. Es como un niño. Si Dios nos pide que seamos niños, por eso dice ser como niños, ¿verdad? ¿Verdad? No aquí, sino de espíritu. ¿Qué hace un niño pequeño? ¿Confía en sus papás? Vamos a imaginar que tiene padres, ¿vale? Sí, porque hoy en día ya... Y de una manera innata, un niño pequeño confía en su mamá y confía en su papá. Vamos, son los supermanes. Es que no hay nadie más poderoso que sus padres para un niño pequeño, ¿verdad? ¿Y cómo lo experimenta así? Pues porque es un niño. Y así lo experimenta, porque no puede ser de otro modo. Entonces nosotros, con referente a Dios, pues somos como niños y tenemos que ser como niños, confiando en Él ciegamente. Solamente en Dios podemos confiar ciegamente. ¿Fe ciega? Sí, en Dios. En los hombres, jamás. Pero en Dios sí.
En Dios sí. Salmo 36:7. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Pero si Dios no tiene alas. Es una manera de hablar, hijo mío. Abre tu cabeza un poco. No seas tan ceporro. Salmos 119-120. Como escorias hiciste consumir a todos los impíos de la tierra, por tanto, yo he amado tus testimonios. Mi carne se ha estremecido por temor. De ti y de tus juicios tengo miedo. Ese es el temor de Dios. El único miedo que tenemos que tener es a los juicios de Dios. Porque cuando Dios juzga, hay. ¿Mm? Genéricamente hablando. Vamos a verlo un poquito más centrado en nosotros. El salmista admite del miedo que tiene a los juicios de Dios. Da por supuesto que los impíos de la tierra son consumidos y viendo esa realidad le teme a Dios. Temer el castigo es sabio porque hace que el creyente se aparte del mal, del pecado. Única razón por la cual Dios emite juicios conforme a castigo. ¿Vale? Dios emite juicios conforme a castigo cuando hay pecado y Dios quiere corregir ese pecado en sus hijos. Por eso no nos podemos permitir ningún lujo de pecar. Porque si no va a venir Paco con la rebaja, eso se dice en Murcia mucho, y te vas y vas a ver que no va a ser agradable. Tantas veces, tantos cristianos son castigados por esa misma razón. Y yo no digo que todo lo que le pasa a los cristianos es por eso, que no. Pero ¿qué pasa? Sí. El creyente sabe que Dios es justo y que no castigará sin causa. Una vez se ha cerciorado de su piedad, cualquier cosa que le ocurra sabrá que Dios la permite como alguna causa suya y la recibe sin queja. Ese es el caso cuando pasan cosas, no sabemos por qué, no tenemos ningún conocimiento de que Dios nos esté castigando, pero Dios permite pues una aflicción, pues ahí decimos como Job, ¿no? Pues ahí decimos, Señor, hágase tu voluntad y ya está. Y ya tengo tu gracia para soportar eso como sea. Eso es una cosa. Otra cosa es cuando como consecuencia del pecado, por haber pecado, Dios te pone en una disciplina y tú sabes por qué te ha venido esa disciplina. Y dices, gracias Señor por tu disciplina porque me ha hecho abrir los ojos. Y yo, Señor, me humillo delante de ti. No para que tú quites de esa disciplina, que tú la quitarás si tú quieres. Y te pido que la quites. Sino que te doy gracias porque por esa disciplina yo he entendido que he pecado, que he hecho mal, que eso está mal. Esto también está mal, y lo que sea, y me permites que me pueda arrepentir. Porque al entenderlo digo, no lo quiero, perdóname, Señor. Amén. ¿Cuándo persevera ese miedo culpable, como el de Adán? Cuando uno no se arrepiente. ¿Se arrepintió Adán? Hablando de Adán otra vez. ¿Se arrepintió Adán? Eva, ya no te digo nada. ¿Se arrepintió Adán de lo que había hecho? No, no se arrepintió. En ningún momento vemos que Adán le pida perdón a Dios. Todo lo contrario. Buscaba justificarse delante de Dios. ¿Estará Adán en el infierno? Algunos hacen esa pregunta, yo no voy a entrar ahí. Pero ahí vemos, por lo que está escrito, que él no se arrepintió. ¿Podía arrepentirse? Bueno, no sé, ahí lo dejo estar porque eso ya entra también en los tratos de Dios con Adán y con Eva y la soberanía de Dios y ahí no voy a entrar. No lo sé, yo no creo que nadie humano lo sepa aquí en esta vida. Pero la cosa es que por lo que vemos escrito es que Adán y Eva no se arrepintieron de lo que habían hecho. Porque estuvieron justificándose todo el tiempo. ¿Y sabes lo peor que podemos hacer nosotros? Justificarnos delante de Dios todo el tiempo. El único que nos puede justificar es Dios. Y si nosotros buscamos el justificarnos delante de Él, poniendo excusas, estaremos haciendo como nuestros primeros padres.
El creyente solo ha de preocuparse de vivir recta y agradablemente ante Dios, sin temer nada que Dios no permita. Eso da tranquilidad y esa es la paz de la que Cristo hablaba. Nada le ocurrirá que exceda a su control. Y esta es nuestra tranquilidad. Por lo tanto, ¿qué miedo? ¿Qué miedo? ¿Verdad? Si Dios está en control, ¿qué miedo? La explicación escritural es esta. En el amor, otra vez, no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Primera de Juan 4:18. El que teme no conforme al temor de Dios, sino el que teme conforme a este mundo, temor a los demás, temor a las circunstancias, temor a que sea descubierto, porque están dando en pecado oculto, o temor esto, temor lo otro. Eso es lo contrario al amor, porque Dios es amor y Dios es luz. Así que yo creo que, hermanos, tenemos que decidir andar rectamente delante de Dios, porque es el resumen de todo. Andar rectamente delante de Dios, reconociendo lo que somos, lo que no somos, lo que hacemos, lo que no hacemos. Y cuando sabemos que algo estamos haciendo mal, pues decir, Señor, es que está mal. Pero yo no sé cómo hacerlo, Señor, porque esto está tan arraigado, vamos a decir, es el caso, está tan arraigado en mí de toda mi vida que yo no sé cómo deshacerme de esa mala hierba que tiene tantas raíces, que está tan diseminado eso. No te preocupes, Dios es especialista. Lo que tienes que hacer es reconocerlo. Este es el caso. Reconocerlo y querer cambiar, claro. Porque hay aquel que dice, no, yo lo reconozco, pero ya está. No, reconocerlo para querer cambiar. Amén. Y entonces los miedos se van a ir poniendo en su lugar, es decir, en ninguno. Y ya no nos importará que los demás piensen de nosotros esto o lo otro, porque si estamos andando en luz, y si caigo mal a la gente, pues mira, mala suerte. A lo mejor no es culpa tuya, a lo mejor es culpa de la gente, ¿no? Porque si tú estás andando rectamente delante de Dios, ¿qué más da? ¿Qué otra cosa puedes hacer, ¿no? Así que, hermanos, tenemos trabajo. Yo pienso que sí. Podría estar repitiendo lo mismo. De hecho, voy a repetir lo mismo que he estado predicando. Voy a predicar sobre el miedo. Dios os bendiga, hermanos.